En la víspera de Navidad, volví a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando afuera. Hacía 0 °C, sin un abrigo. La familia de mi yerno reía, brindando con espumante frente a la chimenea. Abrí la puerta con fuerza, con mi hija en brazos, y dije 7 palabras: «Qué bueno que estás aquí». Si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde escuchas esta mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Salí del taxi. Mis zapatos pesados se hundieron en la espesa capa de nieve frente a la casa de mi hija en Gramado, en Río Grande do Sul. El viento helado azotaba mi rostro como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a levantar el cuello del abrigo. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, pensaba que ya estaba acostumbrada a cualquier desafío, desde el calor sofocante del gimnasio hasta los inviernos más rigurosos, pero el frío de aquella víspera de Navidad me hizo temblar. Me quedé allí, frente a la casa iluminada, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy quería sorprender a Camila. Quería ver la sonrisa radiante de mi niña cuando su madre apareciera. De repente, después de tantos meses de ausencia, el jardín estaba cubierto de nieve, sin una sola huella, como si a nadie le importara limpiarlo. Por la gran ventana podía ver la luz cálida que salía de la sala, donde sonaba alegre música navideña en un altavoz. La canción «Entonces es Navidad», que a Camila le encantaba cuando era niña, ahora llenaba el ambiente. Me acerqué un poco más, tratando de mirar hacia adentro. Una larga mesa cubierta con un mantel rojo brillante se extendía ante mí, rebosante de platos tradicionales. Había un pavo asado, fuentes de rabanadas humeantes, un cuenco de ensalada de pollo con trocitos brillantes de manzana y uvas pasas, y copas de vino tinto que centellaban bajo las luces. La familia Costa, la familia de mi yerno Rodrigo, estaba toda reunida. Reconocí al señor Carlos, padre de Rodrigo, sentado con aire de autoridad, y a la señora Ana, su madre, sujetando una copa de vino con una sonrisa altiva en los labios. Y también a Isabela, la hermana de Rodrigo, con sus 2 hijos pequeños que reían sin parar. Todos brindaban alrededor de la chimenea encendida. Pero, ¿dónde estaba Camila? Fruncí el ceño, intentando ver más hacia adentro, pensando que quizá estaría sentada en algún rincón escondido. Me había imaginado verla sonriendo y conversando alegremente, como en los viejos tiempos, cuando se colgaba de mi cuello para contarme historias sin fin. Entonces oí un ruido, un sonido débil, apenas un gemido que venía de la veranda. Me giré y sentí que el corazón se me detenía. Bajo la luz tenue, junto a una maceta de flor de Navidad cubierta de nieve, Camila estaba encogida en una vieja silla de madera. Llevaba solo una blusa fina. Sus frágiles hombros temblaban sin control y el cabello despeinado estaba pegado a la frente, mojado por la nieve derretida. Corrí hacia ella con el corazón golpeando fuerte en el pecho. «Camila», grité con la voz velada por el pánico. Me quité el abrigo de taekwondo y la cubrí con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo. Estaba helado, como si ya no hubiera calor en él. Camila levantó la cabeza, los ojos enrojecidos, los labios pálidos apenas murmuraron: «Mamá». Su voz era tan débil que casi se deshacía en el aire. Se desplomó sobre mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar en espasmos, como un pajarito atrapado en la tormenta. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí», susurré, intentando sonar calmada, aunque las lágrimas ya me ardían en los ojos. Saqué un suéter extra de mi bolso y lo envolví alrededor de Camila, tratando de pasarle un poco de mi calor. La tomé en brazos mientras sus pantuflas empapadas caían en la nieve, dejando un rastro desordenado. La estreché contra mí, sintiendo su respiración débil en mi cuello. En ese instante, lo único que quería era sacarla de allí, lejos del frío cortante, lejos de todo lo que la había llevado a ese estado. Pero desde dentro de la casa, las risas seguían sonando, despreocupadas y crueles. Oí claramente la voz de Rodrigo, grave, llena de arrogancia, jactándose de algo. La mesa entera estalló en carcajadas y el tintinear de las copas sonó como una música distante y extraña. Estaban felices, cómodos junto a la chimenea, mientras mi hija, mi propia sangre, tiritaba afuera en el frío, como si no mereciera entrar a esa casa. Apenas unas horas antes, estaba en el aeropuerto de Porto Alegre, con el sudor aún pegado a la espalda. Después de una semana entera entrenando al equipo nacional de Taekwondo, el calor del tatami parecía seguir conmigo, aunque ahora estuviera en el aire fresco del vestíbulo del aeropuerto.
Arrastraba mi vieja maleta, tan emocionada que apenas podía quedarme quieta, solo de imaginar cómo se iluminaría el rostro de Camila al verme aparecer de sorpresa en la víspera de Navidad. El corazón me latía fuerte. Ella siempre había sido mi luz desde niña, aferrándose a mis piernas para que le contara una historia, hasta convertirse en una joven dulce, cuya sonrisa apagaba el cansancio de mis días más difíciles. Pero mi trabajo como entrenadora principal me llevaba de un lugar a otro, de São Paulo a torneos internacionales, robándome momentos con Camila. Cada vez que me iba, me repetía, solo un torneo más y después estaré con ella. Y ahora estaba allí, lista para una víspera de Navidad de reencuentro que estaba segura la haría feliz. Me senté en la sala de espera para el vuelo a Caxias do Sul y tomé el celular para llamar a Camila. Quería avisarle, oír su voz y asegurarme de que estaba en casa. La llamada sonó por mucho tiempo. Cada tono aumentaba mi nerviosismo. Nadie atendió. Fruncí el ceño, pensando que quizá estaba ocupada preparando la cena de Navidad con la familia Costa. Llamé otra vez, y siempre lo mismo, silencio. Una inquietud entró en mi pecho, como una mancha de tinta que se esparce en el papel. Le mandé un mensaje. Mamá está llegando. ¿Estás en casa? Me quedé mirando la pantalla, esperando ver el punto azul, pero no apareció nada. Intenté librarme del mal presentimiento, convenciéndome de que había dejado el celular en algún rincón o estaba distraída decorando el árbol como todos los años. El avión aterrizó en Caxias do Sul cuando ya estaba oscuro. Arrastré la maleta fuera del aeropuerto y el frío de la noche de invierno me heló la piel de inmediato. Las familias se abrazaban, reían y se preparaban para la misa del gallo. Un padre llevaba a su hijita en los hombros. La niña sostenía una piruleta en forma de pino y reía feliz. Los miré, y un nudo me apretó el pecho. Yo también había cargado así a Camila. También la había llevado de la mano por calles llenas de luces de Navidad, pero ahora estaba sola, arrastrando una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Llamé a un taxi y con la voz ronca de cansancio dije: «Lléveme a la Serra Gaúcha, Rua das Hortensias, número 12». En el camino, el tráfico estaba detenido. Las calles estaban llenas de gente abrigada, con chaquetas y bufandas, yendo a la iglesia para la misa. Iba en el taxi mirando por la ventana, las luces cálidas que salían de las casas a los costados. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, mezcladas con un coro que cantaba Noche de Paz en algún lugar. Sonreí, imaginando a Camila ocupada en la cocina, preparando las rabanadas que había aprendido conmigo. Cuando el auto se detuvo en un cruce, miré afuera y de repente vi a un grupo de agentes de tránsito. Reconocí a Ricardo, mi antiguo alumno de los días en que daba clases de taekwondo en el gimnasio municipal. Estaba alto, con porte firme en su uniforme, pero aún tenía la misma sonrisa bondadosa de siempre. Bajé la ventanilla y grité: «Ricardo». Él se volvió y sus ojos brillaron al reconocerme. Ricardo corrió hacia mí. Su respiración se volvía vapor blanco en el aire frío. «Doña Rosana, ¿volvió?», exclamó, acomodándose. Sonreí, tratando de disimular el cansancio. «Sí, acabo de terminar el entrenamiento en Porto Alegre. ¿Sigues trabajando en Gramado? ¿Cómo has estado?». Ricardo asintió con una sonrisa radiante. «Sigo aquí como guarda de tránsito. ¿Vino a pasar la Navidad con la familia?». «Sí, vine con Camila», respondí y se me calentó el corazón al mencionar a mi hija. Pero en ese momento el rostro de Ricardo se puso serio, su sonrisa desapareció. Una chispa de duda le cruzó los ojos, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Un mal presentimiento se encendió en mí, como una llama que empieza a extenderse. «¿Qué pasa, Ricardo? ¿Algún problema?», pregunté bajando la voz. Negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, no es nada, señora». «Qué bueno que haya vuelto». Pero la preocupación en sus ojos era visible. Quise preguntar más, pero el semáforo se puso en verde. El conductor aceleró y el auto partió, dejando a Ricardo mirándome desde la calle con la mano apretando fuerte la visera del gorro. Al acercarnos a la casa de Camila y su marido, le pedí al conductor que parara a cierta distancia del portón. Quería hacer una sorpresa, ver el rostro de Camila al encontrarme de pie frente a la puerta. Tomé mi maleta y caminé por el sendero cubierto de nieve. Mis zapatos dejaban huellas profundas en el suelo. La luz amarilla de las casas alrededor brillaba como velas encendidas. De lejos,
Oí el sonido de una guitarra y cantos que venían de la sala de Camila. Sonreí, imaginando a mi hija cantando como cuando era niña, cuando se quedaba a mi lado y cantaba villancicos con aquella voz tan clara. Dejé la maleta en el escalón, respiré hondo y me preparé para tocar el timbre. Pero entonces una carcajada burlona salió de la casa, tan afilada como un cuchillo cortando el aire. Me quedé inmóvil. Mi mano estaba levantada sin llegar a tocar. La voz grave y áspera del señor Carlos, padre de Rodrigo, sonó claramente. ¿A eso le llaman nuera? Una mujer que no puede dar hijos. 4 abortos espontáneos. No nos ha avergonzado lo suficiente. Su risa sonó pesada, llena de desprecio. Entonces la voz de Rodrigo intervino, fría y cruel. Vive fingiendo depresión, se encierra en el cuarto para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado hace mucho. Otra risa estalló, seguida por el tintinear de copas de vino. Oí a Isabela, la hermana de Rodrigo, con un tono venenoso. Sí, completamente inútil. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve? Finge estar enferma solo para que la mimen. ¡Qué ridículo! Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Me quedé paralizada, con la respiración atrapada en la garganta. Así trataban a mi Camila, mi hija, la que soñaba con una familia feliz, la que preparaba cada comida con tanto cariño para su marido. Ahora la humillaban de ese modo. 4 abortos y cada uno la había dejado llorando hasta no tener más lágrimas en nuestras llamadas telefónicas. Y ahora decían que fingía. Cerré los puños, sintiendo mis uñas clavarse en la palma. Fue entonces cuando vi a Camila encogida en una silla de madera en la veranda, con solo una blusa fina, la cabeza baja y el cuerpo entero temblando bajo el frío helado. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Se me paró el corazón. Tomé a Camila en brazos. Su cuerpo seguía temblando, helado como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por el frío que calaba hasta los huesos en aquella noche nevada en Gramado, sino por la furia que me ardía en el pecho. Cada paso que daba hacia la puerta de la casa de los Costa parecía pesar 1000 kilos, pero no me detuve. Golpeé con fuerza la puerta de madera. Los golpes sonaron firmes, ahogando la música navideña que sonaba dentro. La canción Jingle Bells se repetía como una burla frente a la escena dolorosa que acababa de presenciar. Nadie vino a abrir. Apreté los dientes y golpeé más fuerte, como si quisiera tumbar la puerta de un solo golpe. Por fin la puerta se abrió. La señora Ana estaba allí con una copa de vino tinto balanceándose en la mano, los labios pintados de un rojo intenso y brillante bajo la luz. El olor a alcohol emanaba de ella, pero en su rostro había una sonrisa forzada que intentaba parecer cordial. «Hola, doña Rosana, qué sorpresa que venga así de repente», dijo con una voz melosa pero falsa, como si yo fuera una invitada indeseada. «¿Por qué no avisó antes para que la recibiéramos como se debe?» La miré directamente a los ojos, sin molestarme en ocultar mi rabia. «¿Avisar antes?», gruñí, cada palabra saliendo como un silbido entre los dientes. Si hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le han hecho a mi hija? Apreté a Camila más fuerte en mis brazos, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. Cada suspiro suyo era un recordatorio de que no podía dejar las cosas así. Ana arqueó una ceja, mirando a Camila en mis brazos. Hizo una mueca como si viera algo molesto. Camila solo quiso salir a tomar un poco de aire frío, respondió con un tono lleno de desprecio. No haga tanto escándalo. Hoy es Navidad. Entre. No se quede en el frío. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. ¿Salir a tomar aire frío mientras mi hija casi se congelaba afuera con apenas una blusa fina? Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció detrás de su madre. Su camisa tenía varios botones desabrochados, mostrando un aire de desinterés deliberado. Sostenía una botella de vino en la mano y me lanzó una mirada desafiante. «Mamá, cierra la puerta», dijo con tono arrogante, levantando el mentón. «Déjala ahí afuera, a ver si aprende. ¿Quién viene a la cena de Navidad haciéndosela frágil para no ayudar?». Soltó una risita burlona, como si hubiera dicho algo brillante. Esas palabras fueron otra puñalada, no solo a mi corazón, sino clavada directamente en Camila. Sentí su cuerpo encogerse un poco más en mis brazos, como si quisiera desaparecer. Desde la mesa, la voz de Isabela sonó ácida y venenosa. «Es así mismo. Una mujer que ni siquiera puede cumplir el deber de dar a luz. ¿Qué valor puede tener? Eres una inútil».
Su risa sonó afilada como una navaja, mezclándose con los murmullos de los demás alrededor de la mesa. Oí a los dos hijos de Isabela, primos de Camila, correr hacia la veranda. Curiosos, se asomaron para mirar. Vieron a Camila en mis brazos y empezaron a reír, susurrando entre ellos. La tía Camila está castigada. Sus voces infantiles eran inocentes, pero esas palabras me ardieron como sal en una herida abierta. La sangre me subió a la cabeza. Empujé mi hombro contra la puerta y di otra patada. La puerta se abrió de golpe, chocó contra la pared y el estruendo silenció toda la sala. El vino de la copa de Ana se agitó y se derramó, dejando manchas rojas en la alfombra cara. La música navideña se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado el altavoz. El aire en la sala se volvió pesado, sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Entré al centro de la sala, aún cargando a Camila en brazos. Cada paso que daba dejaba un rastro de nieve derretida en el piso de madera, como huellas de una rabia imposible de borrar. Todas las miradas se fijaron en mí. El señor Carlos con el rostro frío, Ana ya sin la sonrisa forzada, Isabela con los ojos llenos de desprecio, y el resto de la familia mezclando sorpresa con irritación. Sentía la hostilidad en cada mirada, pero no me importaba. Con cuidado acomodé a Camila en el sofá y le puse mi bufanda en los hombros. Sus manos seguían heladas, temblando como si el frío de la nieve aún la envolviera. Me arrodillé, mirándola a los ojos, tratando de transmitirle algo de fuerza, aunque por dentro yo fuera solo una tormenta de rabia y dolor. La sala de los Costa seguía iluminada. La chimenea crepitaba, pero el ambiente era denso, como si todos esperaran una explosión. Rodrigo se acercó. El rostro estaba enrojecido por el alcohol y los ojos brillaban de soberbia. Bajó la voz con frialdad, sin perder la arrogancia de quien se siente dueño de todo. Usted no tiene derecho a armar un escándalo en mi casa, Rosana. Enfatizó, mi casa, como si quisiera recordarme que yo era una extraña que no pertenecía allí. Se enderezó con una mano en la cadera y la camisa semiabierta en un gesto de desprecio. Pero en sus ojos alcancé a ver un destello de inseguridad. Sabía que yo no era alguien fácil de intimidar. Me puse de pie de repente, apunté el dedo directamente a su rostro y mi voz tembló de furia. ¿Que no tengo derecho? ¿Y tú? ¿Tienes derecho a arrojar a mi hija al frío, a dejarla casi morir congelada? Sentí la sangre hervirme en la cabeza. Cada palabra salía disparada de mi pecho. ¿Eso llamas marido? ¿Eso llamas familia? Miré alrededor, hacia la mesa del banquete, con los platos aún humeantes, las copas de vino brillando, como si todo aquello se burlara del sufrimiento de Camila. El señor Carlos se levantó lentamente de la cabecera. Se arregló el traje, y su voz grave resonó con autoridad. Ya basta, doña Rosana. Este es un asunto de familia. Una mujer que no puede dar hijos debe aprender a aguantar. Es la tradición. Sus palabras cayeron como un martillo, heladas y crueles. Lo miré a los ojos y vi la soberbia de un hombre que había sido juez, acostumbrado a tener todo bajo control, pero hoy había elegido a la oponente equivocada. Miré la mesa donde el pavo aún desprendía perfume, donde las rabanadas estaban perfectamente dispuestas, donde el vino centelleaba bajo la luz. Y luego miré a Camila, aún temblando en el sofá, con el estómago rugiendo débilmente, como una acusación silenciosa. No pude contenerme más. Mi voz estalló alta y cortante. Así banquetean mientras mi hija estaba fuera, a 0 grados, sin abrigo, sin un pedazo de comida. Eso llaman tradición. Eso llaman humanidad. Ana se encogió de hombros con una sonrisa fría, como si yo estuviera exagerando. Un asunto sin importancia. Una mujer que no puede tener hijos, incluso si come, es solo un desperdicio, doña Rosana, dijo con una voz suave pero llena de desprecio. Levantó la copa de vino y bebió un trago, como si quisiera mostrar que no le importaban ni mis sentimientos ni los de Camila. Isabela también se metió desde la mesa con un tono ácido, como arrojando sal en la herida. Su hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo. En todo este año alguna vez preparó una comida decente para la familia. Solo sabe quedarse en la cama, quejarse y molestar a todo el mundo. Sacudió la cabeza con una mirada llena de burla, como si Camila fuera una carga que toda la familia Costa tenía que soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa fueron aumentando. Algunos negaron con la cabeza, otros rieron con sarcasmo, como si apoyaran esas palabras venenosas. Oía cada sonido, cada mirada de reojo, y cada uno me atravesaba el pecho como otra puñalada.
Quise volcar toda aquella mesa lujosa para exigir justicia para mi hija. Pero entonces una voz débil sonó desde el sofá. Camila, mi niña, se había despertado. Intentó levantarse con las manos temblorosas, agarrada al borde del sofá. Lo intentó. Balbuceó con la voz tomada, a punto de desmayarse. Estoy tan cansada, nadie me entiende. Pero sus palabras fueron inmediatamente ahogadas por el grito de Rodrigo. Ya basta, cállate. Ya me has avergonzado lo suficiente. Avanzó hacia Camila con una mirada helada, como si quisiera destruir la poca fuerza que aún le quedaba. Vi los hombros de Camila encogerse, los ojos rojos llenos de lágrimas, y sentí que el corazón se me oprimía. Di un paso adelante, poniéndome frente a ella, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerla. En mi mente, los recuerdos de Camila vinieron como una avalancha. Recordé aquellos días en que me llamaba llorando inconsolable, cada vez que perdía un hijo, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Con cada aborto sentía su alma romperse en pedazos. Había sido una chica dulce que soñaba con un hogar acogedor, con comidas en familia con su marido y sus hijos, pero el dolor, una y otra vez, la había empujado al abismo de la depresión. Traté de estar a su lado, aunque fuera por medio de llamadas a distancia, pero nunca imaginé que la familia Costa, aquellos en quienes confié, tratarían así a mi hija. Rodrigo, mi yerno, a quien un día consideré un hombre decente, ahora mostraba su verdadero rostro, un verdugo invisible que expulsaba a mi hija al frío, tratándola como basura. Estaba a punto de enloquecer de rabia. Por la ventana alcancé a ver a Ricardo de pie en silencio en el jardín. Tal vez había salido a dar una vuelta por el barrio. Su mirada seria y el puño cerrado mostraban que había oído y presenciado toda aquella crueldad. Le hice una leve seña con la cabeza, una señal para que no interviniera en ese momento. Pero por dentro su presencia era un rayo de esperanza. Sabía que no estaba sola. Tenía un testigo, alguien que sabía la verdad. Rodrigo dio otro paso, levantando la mano y apuntándome directamente, ya sin máscara de cortesía. Te aviso, esta es mi casa. No te metas, a menos que quieras que las cosas empeoren. Hizo una mueca, convencido de que me doblegaría ante el poder de la familia Costa, pero estaba equivocado. Cerré los puños, escuché crujir mis nudillos, sintiendo toda la furia acumulada en mi vida explotar en ese instante. El aire en la sala era tan denso que parecía que bastaría una chispa para hacerlo todo estallar. Lo miré directamente a los ojos, mi voz bajó, pero cada palabra era tan afilada como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir lastimando a mi hija sin pagar el precio? Estás engañado, Rodrigo. No voy a dejar esto así. Me volví hacia toda la familia Costa, desde el señor Carlos con su rostro frío, hasta Ana con su sonrisa mal contenida. Y luego hacia Isabela, con aquella mirada de desprecio. Todos ustedes, dije, mi voz resonando en la sala en silencio. Van a pagar por lo que le hicieron a Camila. La sala de los Costa se sumergió en un silencio aterrador, como si el aire hubiese huido y solo quedara una tensión densa, lista para explotar en cualquier momento. Puse mi mano en el hombro de Camila, sentí sus frágiles hombros bajo la bufanda y mi voz salió firme, sin vacilaciones. Esto ya no es un asunto privado, esto es violencia doméstica. Mi voz cayó como una piedra en un lago calmo, sacudiendo a todos en la sala. Ana, aún con la copa de vino en la mano, soltó una risa burlona, agitando la copa como si disfrutara de un chiste. Violencia, dijo con tono sarcástico y mirada llena de arrogancia. Solo la estamos educando, Rosana. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Deberías agradecernos por soportarla tanto tiempo. Rodrigo dio un paso más cerca. Sus ojos estaban rojos de alcohol y rabia. Escupió las palabras con tono duro, como si las masticara antes de soltarlas. Finge depresión, finge dolor para no hacer nada. Nadie le pega. Solo estamos hartos de su inutilidad. Se detuvo, me miró fijo y sonrió torcido. Educa a tu hija, Rosana. Nadie pierde 4 gestaciones seguidas. Tal vez fue a propósito. Esas palabras fueron como una hoja afilada. No solo atravesaron mi corazón, también desgarraron las heridas que Camila nunca pudo cerrar. Oí que se le cortaba la respiración, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. 4 abortos espontáneos. 4 veces que me llamó llorando con la voz quebrada, diciéndome que había perdido a los hijos que nunca pudo sostener en brazos. Cada vez yo solo podía abrazar el teléfono impotente, desde lejos, tratando de consolarla con palabras vacías.
Y ahora Rodrigo tenía la osadía de ponerse delante de mí y decir que lo había hecho a propósito. Cerré el puño con fuerza. Sentí mis uñas clavarse en la palma y la sangre subirme al rostro. Había cruzado el límite. No aguantaba más. Saqué el celular del bolsillo del abrigo. Me temblaba la mano, pero marqué rápido el número de la comisaría más cercana. Voy a llamar a la policía, dije con voz fría como el hielo, aunque por dentro yo era un huracán. Se registrará la denuncia. Ustedes van a pagar ante la ley. Enfaticé cada palabra como si las grabara en el aire, para que todos supieran que no estaba bromeando. Rodrigo se paralizó. La botella de vino se le cayó de la mano con un chasquido en el piso de madera. El vino tinto manchó la alfombra cara. Me miró con un brillo de pánico en los ojos, aunque intentó recuperar su actitud de superioridad. ¿Te atreves?, gritó, pero su voz ya temblaba, como si no esperara que llegara tan lejos. El señor Carlos, que había estado mirando con rostro frío, dio un paso al frente. Se arregló la corbata y su voz grave y ronca resonó con autoridad. No tienes idea de a quién estás desafiando, Rosana. Pasé mi vida sentado en la silla de juez. He visto las cosas más horribles de este mundo. ¿Crees que una llamada tuya nos hará temblar? Me miró con ojos afilados como cuchillos, como si quisiera recordarme que la familia Costa no era fácil de doblegar, pero no retrocedí. Había visto a mi hija tiritar en el frío y nada, ni siquiera el poder del señor Carlos, me haría callar. Isabela, desde la mesa, cruzó los brazos y soltó una risita burlona. Puede llamar si quiere, doña Rosana, dijo con tono provocador. Vamos a ver a quién le creen más, a una vieja loca o a una familia respetada como la nuestra. ¿Cree que la policía se pondrá de su lado? Rió con veneno, convencida de que fracasaría. Camila, aún sentada en el sofá, tiró de mi manga. Su voz tembló en un susurro. Mamá, por favor, no hagas eso. Solo quiero paz. Sus ojos enrojecidos, llenos de miedo, parecían decir que temía que todo empeorara. La miré, con el corazón apretado. Sabía que estaba asustada, asustada de la venganza de los Costa, de que las humillaciones siguieran cayendo sobre ella. Pero también sabía que si me detenía ahora, Camila quedaría atrapada en ese dolor para siempre. Apreté su mano con fuerza, tratando de pasarle un poco de mi valentía. No tienes que tener miedo, dije con voz baja pero firme. Voy a protegerte, lo prometo. La tomé en brazos y la nieve de su ropa cayó en la alfombra como pedazos rotos de un sueño destruido. No me importaron las miradas de desprecio de la familia Costa, ni las amenazas que soltaron. Solo sabía que debía sacarla de ese lugar, de esa jaula de crueldad en la que había estado atrapada demasiado tiempo. Cuando me volví hacia la puerta, pude ver a Ricardo en la veranda a través del vidrio empañado. Tenía la mano en la radio, los ojos encendidos como un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice una leve seña con la cabeza, suficiente para que entendiera que estaba lista para la batalla. Ricardo respondió con un asentimiento firme. Su mano aún apretaba la radio como una promesa de que estaría a mi lado. Salí sin mirar atrás. A mi espalda oí a Ana gritarle a la empleada que limpiara el vino derramado en la alfombra. Oí a Rodrigo golpear la mesa con la mano, murmurando una maldición. Y luego la voz grave, pero llena de rabia, del señor Carlos, que resonó mientras llamaba a alguien. Todos esos ruidos eran como flechas clavándose en mi espalda, pero ya no me importaban. Llevé a Camila a mi pequeño apartamento cerca del Centro de Entrenamiento Nacional, donde había vivido tantos años como entrenadora. El lugar no tenía nada de lujoso, solo una sala con un sofá viejo, una cocina sencilla en la esquina y algunas fotos de familia colgadas en la pared. Pero para mí era un lugar seguro, donde podía proteger a mi niña de los insultos y del frío cruel de la familia Costa. Llevé a Camila al cuarto y la acomodé suavemente en la cama. Aún temblaba, aunque ya estaba envuelta en mi abrigo grueso. Busqué en el armario un suéter viejo, se lo puse y luego preparé una taza de chocolate caliente cuyo aroma dulce llenó el aire frío. «Bebe, hija», susurré, poniendo la taza en sus manos, pero ella solo miró el chocolate con ojos vacíos, como si ya no creyera que merecía un poco de calor. Sonó mi celular, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ricardo. Su voz, grave y firme, llegó por la línea. «Doña Rosana, acabo de registrar el boletín de ocurrencia inicial en la comisaría, pero creo que la familia Costa no se quedará tranquila. Tienen poder. Usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si lo necesita». Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca se apaga. Ricardo, mi antiguo alumno,
que un día se quedaba en el gimnasio con los ojos brillando, ahora estaba a mi lado en otra batalla. Ayúdame a prepararme, Ricardo, respondí con una voz breve pero llena de gratitud. Esta puede ser una lucha larga. Él respondió con una frase simple. Entiendo, profesora, estaré aquí. A la mañana siguiente llevé a Camila a una psicóloga en el centro. Ladrá. Morais, una mujer mayor, de mirada cariñosa, nos recibió en una sala acogedora. Después de conversar con Camila, me miró con voz seria y triste. Ella sufre de depresión severa, doña Rosana. 4 abortos espontáneos sumados a los insultos constantes de la familia de su marido la dejaron sin autoestima. Necesita descanso, tratamiento y, sobre todo, sentirse segura. Sentí el corazón apretarse. Ya sabía que Camila no estaba bien, pero oírlo de la boca de la médica fue como otra puñalada. La miré encogida en la silla, con las manos apretadas con fuerza, y me culpé por no haber estado a su lado antes. Esa tarde, Ricardo pasó por el apartamento. Vestía ropa normal, no el uniforme, y llevaba una bolsa con frutas y algunos libros de recetas viejos. Los puso delante de Camila y, un poco vacilante, dijo: «Sé que te gusta cocinar. Pensé que si empezaras de nuevo con cosas pequeñas, como un pudín o una sopa de fideos, te sentirías mejor». Su voz era suave, pero noté la preocupación en sus ojos. Camila bajó la cabeza, sujetando el borde de la blusa, y murmuró: «Gracias, pero no creo que pueda hacer nada más». Sus palabras me atravesaron como una aguja en el pecho. Ricardo se entristeció un instante, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Dejó la bolsa de frutas en la mesa y se volvió hacia mí. «Doña Rosana, lo que necesite, dígame. Yo ayudo». Por la noche, cuando Camila ya dormía, me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue que caía sobre una pila de papeles. Oí un ruido afuera y vi un sobregrueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso como una amenaza muda. Lo abrí. Dentro había una hoja con letras mal hechas, escritas a mano. «No confronte a la familia Costa, a menos que quiera terminar con una vida miserable como la de su hija. Ríndase». Sentí la sangre hervir al leer. Apreté el papel hasta convertirlo en una bola y lo tiré con fuerza al cubo de basura. El sonido seco quebró el silencio. Aquella amenaza no me asustó. Al contrario, me dio más fuerza. Pensaban que iba a retroceder. Estaban equivocados. Esa misma noche comencé a organizar todos los comprobantes de dinero que había mandado a Camila durante los últimos años. Recibos del banco, mensajes con mis anotaciones cariñosas. Todo era prueba de que siempre había intentado apoyarla, aunque sabía que ese dinero lo había malgastado Rodrigo y su familia. Cada papel era un recuerdo. De las veces que Camila me llamaba con la voz trémula para decirme que quería comprar algo para la casa, pero Rodrigo respondía que no era necesario. Apreté el bolígrafo tan fuerte que casi lo rompí. Confié en Rodrigo. Pensé que cuidaría de mi hija, pero solo vio en Camila una herramienta. Y cuando dejó de ser útil, la desechó sin piedad. Camila se despertó a medianoche. Salió del cuarto con las piernas temblorosas. Me vio sentada allí, en medio de una pila de papeles, con la mirada cansada, pero llena de determinación. «Mamá», susurró con la voz tomada, «tengo miedo de que te hagan algo». Levanté la mirada, vi sus ojos enrojecidos y sentí como si me apretaran el corazón. Me levanté, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su frágil cuerpo en mis brazos. «No tienes que tener miedo», dije con voz firme, aunque por dentro yo era un nudo. «A partir de ahora, seré la que te proteja de todo, lo prometo». Llevé a Camila de vuelta a la cama. Me quedé a su lado hasta que se durmió, pero yo no pude dormir. Volví a la mesa de la cocina, seguí organizando los papeles y haciendo una lista de lo que había que hacer. Llamé a un viejo abogado conocido, el que me ayudó en un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Prometió revisar el caso, pero me advirtió: «La familia Costa tiene mucha influencia en Gramado, doña Rosana. Conocen a mucha gente en los tribunales. Debe prepararse para una lucha larga». Asentí, aunque él no pudiera verme. «Lo sé», respondí, «pero no voy a parar». Las semanas de preparación del caso pasaron como una pesadilla sin fin. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara en el pequeño apartamento, revisaba hoja tras hoja, releía cada comprobante de depósito, cada informe médico de Camila.
Aquellos números y letras frías eran prueba del amor que sentía por mi hija, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había sufrido. Finalmente llegó el primer día del juicio y sentí como si entrara en un tatami de taekwondo. Camila y yo entramos al tribunal de gramado. El frío de la mañana atravesaba mi abrigo grueso. Mi mano apretaba la suya, notando sus dedos helados temblar en mi palma. Sus ojos estaban rojos, con ojeras que mostraban las noches sin dormir. Bajaba la cabeza como si quisiera esconderse de las miradas. Me mantuve erguida, tratando de ser su apoyo, aunque por dentro estuviera igual de inquieta. «Estoy aquí», susurré, apretando suavemente su mano. Ella asintió débilmente, pero en sus ojos vacíos era visible que había abandonado la lucha hacía mucho. En la sala, la familia Costa ya estaba allí desde temprano. Rodrigo vestía un traje gris, con la actitud de un abogado confiado. Antes del juicio, se sentó, se arregló la corbata y nos miró de reojo con desprecio. A su lado estaba el señor Carlos, su padre, caminando lentamente, pero con mirada fría como cuchillo. Sonrió con confianza, como si ya supiera el resultado de ese día. En la fila de familiares, Ana e Isabela estaban muy arregladas, con ropa elegante, susurrando cosas de vez en cuando, lanzándonos miradas. Sentí la hostilidad en cada gesto, pero me forcé a mantener la calma, recordando que hoy no era mi lucha, era la de Camila. Ricardo también estaba presente, sentado en el banco de los espectadores con su uniforme. Me saludó con un leve gesto de cabeza, y su mirada firme era como una promesa de que no nos abandonaría. La presencia de Ricardo me hizo sentir menos sola, como si tuviera un aliado en medio de esa batalla. También le agradecí en silencio por estar siempre allí, desde aquella noche de Navidad aterradora hasta ese día. El juicio comenzó. Mi abogado, el doctor Joao, se puso de pie y presentó cada prueba con claridad. Mostró los comprobantes de transferencias que había enviado a Camila durante años, probando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte de ese dinero terminó en manos de Rodrigo. También presentó los expedientes médicos de Camila, con anotaciones detalladas de la psicóloga sobre su depresión. Después de 4 abortos espontáneos, sumados a los insultos constantes de la familia de su marido, Camila no solo sufrió daños físicos, también fue destruida emocionalmente, dijo Joao con voz llena de emoción. La trataron como a una extraña en su propia casa. Miré a Camila. La vi con la cabeza baja, las manos apretadas con fuerza, como si intentara contener el dolor. Quise levantarme y abrazarla, pero sabía que debía mantenerme firme y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces, los jóvenes abogados de la familia Costa se pusieron de pie, y empecé a sentir que la injusticia se infiltraba en la sala. Uno de ellos, con un traje negro brillante, habló con voz potente. Camila finge estar enferma para que la mimen. La familia Costa le dio todo: techo, comida, cubrir todas sus necesidades, pero ella no correspondió, no cumplió con sus deberes como esposa. Esas palabras fueron como una bofetada. Fingir, mimada. Cerré los puños con tanta fuerza que sentí la sangre hervir en mis venas. Llamaron a una testigo, la señora Marta. La ex empleada doméstica de los Costa subió al estrado con mirada evasiva y voz temblorosa, pero declaró: la señora Camila solía ser perezosa. Se quedaba encerrada en el cuarto todo el día y descuidaba la casa. Yo tenía que hacerlo todo, desde cocinar hasta limpiar. No podía creer lo que oía. Camila, la misma que preparaba con cariño cada comida y hacía pudín casero para agradar a toda la familia, ahora era llamada perezosa. Me levanté de repente, incapaz de contenerme. Usted está mintiendo. Camila nunca fue así. Pero el juez, un hombre de mediana edad, de rostro severo, golpeó el mazo y dijo fríamente: silencio, por favor. Este es un tribunal. Me senté de nuevo con el corazón a mil, sintiendo que me faltaba el aire. Miré al señor Carlos y él sonrió, una sonrisa discreta, arrogante, y luego asintió levemente hacia el juez. Una línea invisible entre ellos me heló la piel. Algo no estaba bien. Lo sentía con claridad. Habían preparado ese día y yo no era más que una pieza en su tablero de ajedrez. Camila seguía encorvada, las manos temblorosas agarradas al borde de la silla. Vi a Ricardo en la última fila apretar los dientes, los puños cerrados, como si también luchara por contener su furia. El abogado Joao continuó con voz firme. Nos gustaría presentar una prueba fundamental, la grabación de la noche de Navidad, donde pueden oírse los insultos y el abuso psicológico de la familia Costa hacia Camila.
Puso el audio que Ricardo había grabado en secreto y la voz de Rodrigo resonó helada y cruel. Ella solo finge depresión para esquivar sus obligaciones. Luego la de Ana. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma bien, no sirve para nada. Y la de Isabela, sarcástica. Ni siquiera sabe cómo dar a luz. La sala del tribunal quedó en silencio. Solo se oían susurros ahogados. Miré a Camila y la vi encogerse, como si esas palabras la atravesaran de nuevo. Pero entonces el abogado de los Costa se levantó y protestó de inmediato. Esa grabación no es legal. Fue hecha sin el consentimiento de las personas involucradas. Viola el derecho a la privacidad. El juez asintió con voz seca. La grabación no es admitida como prueba. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estaba a punto de caer, aferrándome al asiento para no desmoronarme. La grabación. La prueba más clara de la crueldad de la familia Costa, rechazada solo por una tecnicalidad. La sala se llenó de murmullos. Algunos preguntaban incrédulos, otros sacudían la cabeza sin entender. Miré a Ricardo y lo vi con el rostro bajo, los puños temblando sobre las rodillas. Camila escondió el rostro en las manos, los hombros sacudiéndose como si luchara por no llorar. Quise enloquecer. Quise lanzarme al estrado del juez y exigir justicia, pero sabía que en esa sala la justicia no estaba de nuestro lado. El señor. Carlos seguía sentado allí, con mirada serena y arrogante, como si supiera de antemano que todo saldría a su favor. Apreté la mano de Camila con fuerza, tratando de darle algo de fortaleza, aunque yo misma me sintiera derrotada. Tras una semana de juicio, días interminables y tensos, finalmente llegó el día de la sentencia final. Estaba sentada en la sala del tribunal de Gramado, con la mano de Camila entre las mías, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos. Durante toda la semana había intentado mantenerme firme, pero cada noche, al volver al pequeño apartamento, sentía el corazón oprimido por la angustia y la impotencia. Camila estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir, el rostro pálido, como si le hubieran arrancado la vida. Apreté su mano con fuerza, tratando de transmitir algo de valor, aunque yo también temblaba. Frente a nosotras, Rodrigo entró con paso altivo, arreglándose la corbata, como si aquel fuera solo un día más en su vida. Ana, su madre, ajustó el vestido y se sentó erguida, los labios pintados de rojo oscuro, formando una sonrisa confiada, como si ya supiera el resultado. Isabela, a su lado, con ropa llamativa, nos miró con desprecio. El señor Carlos, imponente, se colocó detrás de Rodrigo con una mirada dura, como recordándonos que la familia Costa siempre tenía todo bajo control. Ricardo estaba en el banco de observadores, aún con su uniforme. Sus ojos estaban firmes, pero no lograban ocultar la preocupación. Asintió levemente hacia mí, como una promesa silenciosa de que estaría allí, pasara lo que pasara. Le respondí con una mirada de gratitud, consciente del alivio que me daba su presencia. Pero cuando el juez, un hombre de mediana edad, de rostro inexpresivo, entró en la sala, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El ambiente se volvió pesado, como si todos esperaran un veredicto inevitable. El juez habló con voz seca y firme. El tribunal acepta la solicitud de divorcio de la demandante Camila Acevedo y del demandado Rodrigo Costa. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza en mí. Camila empezó a llorar. Lágrimas silenciosas le rodaron por las mejillas. Le apreté la mano, indicándole que se calmara y siguiera escuchando. El divorcio era lo que quería para Camila, que pudiera escapar de la jaula cruel de los Costa, pero sabía que esa sentencia no era el final. El juez continuó, su voz monótona, como si leyera un informe. Sin embargo, el tribunal no reconoce las acusaciones de violencia doméstica por falta de pruebas legales. En cuanto a los bienes, como Rodrigo Costa tuvo una contribución mayor en el mantenimiento del matrimonio, el tribunal decide que la mayor parte de los bienes comunes le pertenecerá a él. Esas palabras fueron como un martillo directo en el pecho. Me congelé con la respiración atrapada en la garganta. No reconocer la violencia doméstica, falta de pruebas. Recordé la grabación de la víspera de Navidad, las palabras crueles de Rodrigo, de Ana y de Isabela, pero fue descartada por una simple tecnicalidad. Recordé los expedientes médicos de Camila, los recibos de transferencias, todo lo que el equipo de abogados de los Costa distorsionó, transformándolo en pruebas contra nosotras. Y entonces lo entendí. El señor Carlos, con su pasado como juez, con sus profundas conexiones en el sistema judicial.
Lo miré y lo vi inclinar levemente la cabeza, con aquella sonrisa arrogante aún en los labios. Todo estaba arreglado. Manipularon la sentencia y nosotras, Camila y yo, no éramos más que peones en su juego. No pude contenerme más. Me levanté de golpe. Mi voz salió tomada por la rabia y el dolor. Ustedes son muy injustos. Esto no es justicia. Mi grito resonó en la sala, dejando todo en silencio. Camila tomó mi mano con los ojos llenos de pánico, pero no me detuve. Vieron cómo trataron a mi hija. Oyeron lo que tuvo que soportar. Y aún así, ¿tienen el valor de decir que no hubo violencia? ¿Tienen el valor de quitarle todo? Un guardia se acercó. Su voz fue firme. Señora, por favor siéntese. De lo contrario, tendré que pedirle que se retire. Lo miré. Luego miré al juez. Pero él permaneció allí con el rostro inexpresivo, como si mis palabras no tuvieran peso alguno. Me senté con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. Rodrigo se volvió, me miró directamente y me regaló una sonrisa burlona. Se arregló la corbata, como si acabara de ganar una gran victoria. Ana e Isabela se codearon, riendo en voz baja, asegurándose de que las oyera. Aquella risa fue como un cuchillo hundiéndose en mi corazón. El señor Carlos asintió lentamente, su mirada tranquila, como si este caso no fuera más que uno de tantos en los que había movido los hilos. Los miré a todos, uno por uno, sintiendo la sangre hervir en mis venas. No solo habían robado la justicia de Camila, también estaban robando mi fe en el sistema que un día creí justo. Camila se cubrió el rostro con las manos. Todo su cuerpo temblaba. Sus sollozos ahogados me partían el alma. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no conseguí pronunciar una sola palabra. Las frases del juez seguían resonando en mi cabeza como una condena, no solo para Camila, sino también para mí. Ricardo, sentado en las últimas filas, se levantó de repente, con la mirada fija en la familia Costa. Vi las venas de su brazo sobresalir, los puños cerrados, como si contuviera una furia a punto de explotar. Le hice una seña para que se calmara, aunque yo misma quería gritar, romperlo todo en esa sala. El juez golpeó de nuevo el mazo. Su voz fue alta. La sesión está cerrada. Pueden retirarse todos. El sonido del mazo fue como un punto final, pero para mí era solo el comienzo de un nuevo dolor. La gente empezó a levantarse. Se oían conversaciones, papeles moviéndose, pero yo permanecí allí, abrazando fuerte a Camila. Sus hombros temblaban con cada sollozo, y ese llanto me destruía por dentro. Quise decir algo para consolarla, pero la garganta se me cerró, como si cualquier palabra fuera inútil ante ese dolor. La sentencia injusta no solo le quitó los bienes a Camila, también le quitó la última gota de fe en el sistema que creí que la protegería. Rodrigo caminó lentamente en mi dirección, con la actitud arrogante de alguien que acaba de conquistar una gran victoria. Se inclinó cerca de mi oído con un susurro lleno de burla. ¿Ves, Rosana? Ya te dije. No intentes resistirte a mí. No eres más que una vieja inútil. Sonrió torcido, con los ojos brillando de triunfo, y luego se volvió para irse, como si Camila y yo no mereciéramos su atención. Esas palabras fueron como gasolina en el fuego de la rabia que ardía dentro de mí. La sangre me subió a la cabeza, cerré el puño con tanta fuerza que las venas del brazo sobresalieron. Todo el cuerpo estaba tenso como un arco, listo para soltar. Quise lanzarme. Quise darle un puñetazo directo a ese rostro arrogante, devolverle todo lo que le había hecho a mi hija. Tras tantos años como entrenadora de taekwondo, había aprendido a controlarme, pero en ese instante sentí que todas mis barreras se rompían. Di un paso adelante. El corazón me latía con fuerza. Estaba lista para hacer algo de lo que sabía me arrepentiría. Pero entonces Ricardo se adelantó de golpe, poniéndose delante de mí. Sus ojos ardían, los labios apretados, el puño cerrado, como si estuviera a punto de descargarlo sobre Rodrigo. Vi en él la misma furia que yo sentía, una indignación imposible de contener ante tanta injusticia. La sala del tribunal se agitó. De repente, las voces empezaron a sonar. Van a pelear. Un guardia golpeando en plena corte. Algunos sacaron sus celulares. Flashes de cámaras iluminaron el momento, filmando atentos. Vi a un reportero en la esquina levantar la cámara con la mirada ansiosa de quien huele un escándalo. Rodrigo se volvió al ver a Ricardo. Se asustó un instante, pero pronto recuperó su actitud desafiante. Sonrió fríamente y dijo: «Si te atreves a pegarme, haré que lo pierdas todo. ¿Quién te crees que eres? Apenas un guardia de tercera categoría». Dio un paso más, provocándolo,
como si estuviera seguro de que Ricardo no se atrevería a tocarlo. Vi el puño de Ricardo temblar, su respiración entrecortada, los ojos enrojecidos. En ese instante supe que podría hacer algo de lo que no habría vuelta atrás. De repente Camila se soltó de mi brazo, corrió hacia él y se aferró con fuerza a su brazo, llorando con voz tomada. No, por favor, no hagas eso. No quiero que mamá ni tú se conviertan en personas violentas como él. Solo quiero paz, solo quiero seguir viviendo. Su grito rasgó el aire y de pronto la sala entera quedó en silencio. Vi las lágrimas rodar por el rostro de Camila, sus manos finas aferradas a Ricardo, como si él fuera su último apoyo. Ricardo se paralizó, respirando con dificultad, los ojos encendidos que poco a poco se apagaban. Su puño tembló, se endureció unos segundos y luego aflojó hasta bajar lentamente. Agachó la cabeza, los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Oí claramente el clic de las cámaras de los reporteros. Los flashes iluminaban la escena, enfocando a Camila abrazada a Ricardo y a Rodrigo al frente con aquella sonrisa burlona y arrogante. Algunos en la sala, quizá ajenos al caso, comenzaron a sollozar. Un murmullo de llanto suave se elevó, como si el dolor de Camila los hubiera atravesado. Miré alrededor. Vi a una mujer mayor enjugándose las lágrimas, a un hombre de mediana edad sacudir la cabeza con expresión de dolor, pero la familia Costa seguía allí, inmutable. Ana e Isabela cuchicheaban entre ellas con una sonrisa fría en los labios. El señor Carlos, con porte de autoridad, asintió levemente, como si todo aún estuviera bajo su control. El juez golpeó el mazo. Su voz resonó fríamente. Orden. Si siguen causando tumulto, llamaré a los guardias para sacar a todos de aquí. El sonido del mazo fue como una advertencia, trayendo a todos de vuelta a la realidad. Avancé, tomé a Camila y la abracé con fuerza. Ella seguía llorando. Su cuerpo temblaba en mis brazos como una niña perdida. Ricardo estaba al lado, con la cabeza baja, los labios apretados, como si se culpara por no poder hacer más. Puse mi mano en su hombro y asentí suavemente, como queriendo decirle que entendía, que le estaba agradecida por estar allí. Rodrigo se arregló la corbata, se volvió y se fue con pasos llenos de triunfo. Ana e Isabela lo siguieron. Sus risas frías resonaron como otra cuchillada clavándose en mi pecho. La sala poco a poco se fue vaciando. Los presentes empezaron a salir, dejándonos a mí, a Camila y a Ricardo. 3 personas compartiendo la misma amargura atascada en la garganta. Abracé a Camila con más fuerza, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. «Mamá», murmuró Camila con la voz tomada. «Ya no quiero luchar. Estoy cansada. ¿Podemos ir a casa?» Esas palabras me partieron el corazón. Quise decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando, pero la garganta se me cerró y no pude decir una palabra. Saqué a Camila de la sala con Ricardo caminando a nuestro lado en silencio, pero con la mirada firme por el pasillo del tribunal. El sol débil de Gramado entraba por las ventanas, pero no lograba calentar mi corazón. Sabía que la decisión de hoy no era solo una derrota, era una declaración de guerra. La familia Costa pudo haber vencido en el tribunal, pero no dejaría que vencieran en la vida de Camila. La miré y vi sus ojos enrojecidos, pero aún con un pequeño brillo, como si aún hubiera esperanza, aunque mínima. Y por esa chispa, juré que no me rendiría. En los días que siguieron al juicio, Gramado pareció agitarse con una corriente subterránea. La prensa local empezó a hablar. Titulares aparecieron en primeras planas. Juicio Costa. Se compró la justicia. Leí esas palabras con el corazón latiendo fuerte, como si fueran la voz de nuestro propio dolor, el de Camila y el mío. En las redes sociales, el video que mostraba a Camila abrazando a Ricardo en la sala se difundió rápidamente. La imagen de mi hija, con los ojos rojos y la voz tomada, implorando a Ricardo que no se convirtiera en un hombre violento, tocó muchos corazones. Los comentarios se llenaron de indignación. La familia Costa cree que puede manipular todo. Camila merece algo mejor que esto. Me sentaba en nuestro pequeño apartamento leyendo esas palabras y sentía un poco de consuelo. Aunque el tribunal nos hubiera dado la espalda, la voz de la comunidad empezaba a ponerse del lado de Camila. La familia Costa, a pesar de haber ganado legalmente, comenzó a sentir el precio de esa victoria. Oí que los antiguos colegas del señor Carlos murmuraban a sus espaldas, rumores de cómo había usado su poder para manipular la justicia. Rodrigo, con el apodo de «el abogado de la injusticia»,
se volvió objetivo de críticas en foros en línea. El prestigio del que la familia tanto se jactaba ahora tambaleaba como un castillo de arena llevado por las olas. No me alegré de eso, pero sentí un poco de justicia, no del tribunal, sino de la propia voz del pueblo. Llevé a Camila a vivir conmigo en mi pequeño apartamento, donde solo había la luz amarilla y cálida de las lámparas y las fotos de familia colgadas en la pared. Cada mañana me levantaba temprano y le preparaba el desayuno. A veces era cuscús con carne seca, otras solo un plato de huevos revueltos con tostadas. Camila se sentaba despacio a la mesa, abrazando una taza de café caliente, con la mirada fija en la ventana, por donde entraba la luz débil del sol entre los tejados de gramado. A veces le veía lágrimas silenciosas rodar por las mejillas como gotas de lluvia, pero sabía que, aunque despacio, Camila se estaba curando. Cada día hablaba un poco más, y sus ojos ya no parecían tan vacíos como antes. Yo no la presionaba. Solo me quedaba a su lado como una madre, siempre lista para proteger a su hija de cualquier tormenta. Ricardo se volvió una parte esencial de nuestras vidas. Venía con frecuencia, a veces con un pequeño ramo de hortensias, otras con panes dulces de la panadería de la esquina. Cada vez que llegaba, veía a Camila iluminarse un poco, como si su presencia fuera un remedio para su alma. Una tarde, Ricardo, un poco nervioso, le dio a Camila una cajita. Dentro había un llavero en forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo le había enseñado a él y a mis otros alumnos. No necesitas ser fuerte de inmediato, dijo Ricardo con voz suave pero firme. Puedes empezar de nuevo, poco a poco, como hizo doña Rosana. Camila tomó el llavero. Se quedó quieta con los ojos brillando de emoción. Apretó los labios como conteniendo las lágrimas y luego asintió lentamente. Gracias, murmuró con voz baja, pero llena de sentimiento. Los miraba desde lejos, en silencio, sintiendo alivio, como si me hubieran quitado un peso. Durante tantos años Camila fue subestimada, llamada inútil, pero ahora alguien veía su verdadero valor. La valoraba, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Me giré y enjugué una lágrima que bajaba por mi mejilla, sin querer que Camila me viera frágil. Una tarde, cuando el atardecer iluminaba todo el apartamento, Camila estaba sentada frente a Ricardo en el sofá. Tenía la cabeza baja, las manos retorciendo el borde del suéter, la voz temblorosa. Ricardo, quizá nunca pueda tener hijos. Si eso te decepciona, entonces. Se detuvo, como si temiera que esas palabras arruinaran todo. Yo estaba en la cocina, fingiendo lavar los platos, pero con el corazón detenido, esperando la respuesta de Ricardo. Él sonrió, una sonrisa cariñosa y firme. Le tomó las manos a Camila, la miró directamente a los ojos y dijo: No necesito eso, Camila. Solo tú ya eres una familia para mí. Esas palabras fueron como una ráfaga de aire cálido, disipando el frío que aún estaba en mi pecho. Las oí con un nudo en la garganta y la vista empañada. Durante años, a Camila la humillaron, la trataron como una esposa fracasada, solo porque no podía tener hijos. Pero ahora alguien le decía que era suficiente, que merecía ser amada solo por ser quien era. Giré el rostro, dejando que las lágrimas cayeran en silencio, con el corazón lleno de una gratitud imposible de poner en palabras. Llegó la Pascua y llevé a Camila de la mano a caminar por el centro de Gramado, como cuando era niña, cuando tomaba mi mano y saltaba alegre por las calles iluminadas. Aquel día, la plaza estaba llena, con risas de niños y el aroma de piñón que salía de los puestos. Camila llevaba un suéter ligero, el cabello recogido, y por primera vez en muchos meses la vi sonreír. Una sonrisa radiante, clara, como el sol de primavera. «Mamá, extraño estos días», dijo con voz suave. «Extraño cuando me enseñabas a hacer pudín, cuando me contabas tus luchas de taekwondo». Sonreí, apretándole la mano con fuerza. «Yo también los extraño, hija, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo». Cuando nos sentamos en un banco de madera, mirando a los niños jugar alrededor de la fuente, de repente me di cuenta de una verdad simple y profunda. La justicia en los tribunales puede distorsionarse, puede comprarse con poder y dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto y la resiliencia, nadie puede tocarlos. Camila, aunque ha perdido mucho, sigue encontrándose día a día, paso a paso. Y yo, una madre que un día pensó que era impotente, ahora entiendo que mi mayor fuerza no está en los golpes del ring, sino en el amor por mi hija. Ricardo apareció con una bolsa de soños, de panadería aún calientes.
Se sentó al lado de Camila, le dio uno, y ambos rieron y conversaron como si fueran viejos amigos. Los miré con el corazón lleno de esperanza. Camila tal vez nunca olvide las heridas que dejó la familia Costa, pero está aprendiendo a seguir adelante, a amarse y a abrirse a quienes realmente la valoran. Y yo, aunque ya tengo 65 años, aunque ya he librado muchas batallas en mi vida, sé que esta lucha, por la felicidad de Camila, es la más significativa de todas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y deje de sufrir en silencio en su propia casa. Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callado para mantener la paz? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con dos de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender.